Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches, otra vez por acá. Ahora quiero hacer la parte B del ejercicio 5 de la guía de cortocircuito asimétrico. Como pequeño preámbulo, en la parte A era el cálculo del cortocircuito bifásico entre la fase B y la fase C con aislado de tierra. Y en el video anterior llegamos a estos mismos resultados. ¿Ok? Intenté hacer la parte B, el mismo cortocircuito, pero ahora con conexión a tierra y no le daba por ningún lado. Pero hoy día, con más calma, lo pude hacer y lo quiero compartir con ustedes para que sirva de referencia. Bueno, esta es la foto del ejercicio anterior, ¿cierto? Los vamos a quedar con la malla de secuencia positiva, que la sacamos del ejercicio anterior, la malla de secuencia negativa y la cero, pero aquí fui adelantando un poco. Recuerden acá que se hace el circuito equivalente, eh, se anotan los valores para secuencia 0 que no son iguales, salvo algunos casos. En el transformador y las líneas, o sea, perdón, en los transformadores el valor era el mismo, en los generadores cambia y en las líneas también. Y acá hay una cosa bien importante, recordar la configuración del transformador. Como el transformador en este caso tiene el primario en delta y el secundario en estrella, el primario del transformador queda aislado, digamos. Queda aislado porque no hay un cuarto conductor, no es parte, digamos, de la secuencia 0. Lo mismo pasa con el transformador 2. En términos prácticos, ¿esto qué quiere decir? Que todo lo que está dentro de este rectángulo verde es parte de la malla de secuencia 0. Y por consiguiente lo que está afuera no lo es. Por tanto, en resumiendo, se omiten más bien las reactancias de secuencia 0 de ambos generadores. Bueno, si miramos la falla, recordando que la falla está acá, ¿cierto? En la barra 1. Ahí la voy a dibujar con rojito acá, para que no los perdamos. Ahí está la falla, ¿cierto? Entonces hay que encontrar el equivalente Thevenin en estos puntos. Si miramos desde la falla hacia la izquierda, lo único que hay es la reactancia del transformador 1, cosa que se ve graficada acá, ¿cierto? Desde la falla hacia la izquierda está solamente el transformador 1. Ahí está. Mientras que hacia el lado derecho de la falla está este paralelismo que hay entre las líneas de transmisión más la reactancia de secuencia 0 del transformador 2. Esto es un paralelo, ¿cierto? Hay que resolverlo. Y la experiencia nos dice que cuando dos reactancias que están en paralelo tienen el mismo valor, la equivalente entre ellas es simplemente la mitad. O sea, aquí está. Y bueno, más la reactancia del transformador que está aquí, del transformador 2, que es .12. Evidentemente, desde la falla hacia la izquierda no hay más nada, ¿cierto? Se mantiene el valor 0,1 y estas están en serie. Y como están en serie, se pueden sumar sin ningún problema, dando .52. Ahí está. Evidentemente, esto está en paralelo, ¿cierto? Y como está en paralelo, se hace el paralelismo, valga la redundancia, y el resultado es este que está acá. Y aquí está la malla de secuencia 0. Ahora hay que hacer un dibujo, digamos. Lo voy a hacer con harta calma para que nadie se pierda, ¿ok? Porque yo también me perdí bastante, pero de la experiencia se va aprendiendo. Entonces vamos a hacerlo con mucha calma. Es probable que demoremos más de lo habitual, pero bueno, el esfuerzo lo vale. Y este mouse que tengo me está fallando, parece. Tendré que comprar otro. Bueno, en este caso las tres mallas de secuencia quedarán en paralelo. Entonces vamos a dibujar una fuente de tensión que, como es la costumbre, es de 1 ángulo 0. Muy bien. Y acá vamos a dibujar una reactancia, más bien una impedancia. Vamos a hacerlo con los cuadraditos para que se vea más ordenado. ¿Ok? Ahí está. Entonces aquí vamos a dibujar otra reactancia más. Vamos a dejarla por aquí para que no moleste. Y por acá. Y vamos a construir este circuito. Por este lado
tenemos aquí un paralelo, llega hasta el final, aquí hay una unión y se repite por acá. Ok, muy bien. Esta impedancia o reactancia que está acá correspondería a la malla de secuencia positiva. ¿Por qué? Porque es la que está en serie con la fuente de tensión. ¿Qué valor tenía eso? Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. 0,1875. Lo vamos a anotar por acá. 0,1875. Esta es la malla de secuencia positiva. Esta es la malla de secuencia negativa. ¿Qué valor tenía? Aquí está, 0,1594. Lo vamos a anotar por acá. 0,1594. Muy bien. Y finalmente la malla de secuencia 0, que está acá. Lo voy a escribir por acá y después lo muevo hacia un costado. 0,08387. Ahí está. Entonces lo vamos a mover para acá. Ahora, como es natural, por cada rama de este circuito aparecerá una corriente, ¿cierto? Esta corriente que está dibujada acá es la corriente de secuencia positiva, lo que nosotros llamamos IA1. Muy bien. De forma similar, aquí aparece otra corriente que será la corriente de la malla de secuencia negativa, o lo que nosotros conocemos como IA2. Finalmente por aquí estará la corriente de la malla de secuencia 0 o malla homopolar, lo que nosotros conocemos como IA0. ¿Ok? Bueno, y acá se transforma en un circuito eléctrico bastante sencillo, pero no hay necesidad de complejizarlo más, pero hay que resolverlo. Perdón. Podemos darnos cuenta acá que la corriente que salga por aquí, desde la fuente, ¿cierto? O sea, la corriente de la malla de la secuencia positiva, es igual a qué cosa. Lo voy a anotar por aquí abajo. Y aquí quiero que queden bien claritos. Ok, que la IA1, eso que está ahí, será igual a qué cosa. Hacemos una línea de división bien grande porque y escribimos 1 ángulo 0, porque es la tensión que entrega la fuente justamente. ¿De qué cosa? De esta reactancia que está aquí. De hecho voy a ser más astuto y lo voy a copiar. Esa reactancia que está ahí, más, ¿qué cosa? Lo voy a escribir en paréntesis para que... Harto feo me quedó el paréntesis, pero se puede arreglar. Ahí sí, ahí se ve más bonito. Más el paralelismo que hay entre estas otras dos. Entonces yo voy a copiar este valor que está aquí, lo voy a pegar por acá y lo voy a escribir como lo hace el profe para que me entiendan la idea, con estas dos líneas paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un paralelismo, nada más que eso. Ahí una línea y la otra paralela, ¿ok? El paralelismo entre estas otras dos, lo cual hace sentido porque, como se podrán haber dado cuenta, selección transparente, ya, ok. Perdón. Vamos a acomodarlo acá para que quede bien bonito y nadie se pierda. Bueno, y cerramos el paréntesis acá. Ahora, ¿por qué está en paralelo? Porque si ustedes se fijan, comparten nodos. Evidentemente, esto es un paralelo. Entonces, bueno,
voy a resolver esto aquí abajito. Voy a escribir, copiar esto mismo. De verdad el mouse me está volviendo loco, así que ligerito va a pasar la mejor vida. Resolvemos este problema que está aquí en el denominador. Si hacemos el paralelismo entre estas dos líneas y le sumamos este valor que está aquí abajo, eso nos debería dar un valor de J o lo voy a escribir de esta otra manera para que se entienda mejor. 0.2424. Esto con ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y evidentemente todo esto está en PU. Vamos a hacer un pequeño arreglo acá para que se vea mejor. Algún día tendré una tablet con lápiz. Por el momento no he visto mucho, no sé ni cuánto valen esas cosas. Si resolvemos este cociente, nos va a dar una corriente IA1 de 4.1254. 54, ¿cierto? Con ángulo de menos 90 grados. Obviamente esto está por unidad, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que calcular la tensión que corresponderá para la malla de secuencia negativa. Lo voy a escribir con azul para que no nos perdamos. Lo que vendría siendo el VA2, que sería lo mismo que si yo en estos puntos instalase un voltmetro. Voy a dibujarlo acá para que me entiendan. Como si instaláramos un voltmetro entre esos dos puntos. O en medio de los dos nodos que están aquí, ¿cierto? Que es lo mismo. Ahora, para conocer esta tensión, hay que recordar las primeras clases de red eléctrica, hace ya harto tiempo. Fíjense que acá tenemos una malla cerrada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que decía la ley de tensiones de Kirchhoff? Que la sumatoria algebraica de las caídas de tensión en una malla cerrada tiene que ser igual a 0. ¿Ok? O dicho de otra forma, la fuente de tensión, esta tensión que está acá, 1 ángulo 0, se reparte entre las otras dos. ¿Ok? Entonces yo puedo llegar a la siguiente conclusión. La caída de tensión que va a haber acá en estos puntos es igual a esta caída de tensión que da la fuente menos la caída de tensión que va a haber aquí. Menos esa caída de tensión que va a estar aquí en la malla de secuencia positiva. Entonces, si lo hago de una manera ordenada, puedo obtener lo siguiente, que la tensión de la secuencia negativa es igual a ¿qué cosa? A la tensión de la fuente, ¿cierto? Que en este caso es 1 ángulo 0, ¿cierto? Menos, ¿qué cosa? La sumatoria de las dos. Pero, fíjate tú, que este valor yo no lo conozco como tensión propiamente tal. Pero si vamos a la ley de Ohm, recuerden que B es igual al producto de I por R, ¿cierto? Recuerden esto que está acá, I por R. ¿Conozco I? Sí. Aquí está, la IA1, la acabamos de calcular, ¿cierto? Entonces, me llevo todo el valor de IA1, que ahí está. Y eso multiplicado ¿por qué cosa? Por esta reactancia, ¿cierto? El famoso 0.1875. Entonces lo voy a copiar desde aquí y lo voy a dejar por acá. Ahora recordemos que esto tiene una posición angular determinada, que en este caso es 90 grados. Y cierro el paréntesis. Si vamos a calcular esto, la tensión
en la malla de secuencia negativa, si realizo todos estos cálculos, valga la redundancia, en la calculadora me da un valor de 0.2264, y esto por unidad. Ahora aquí hay un detallito que, para explicarlo bien, pero no sé cómo hacerlo para que no se pierda nadie, pero en definitiva el profe nos decía que, fíjate, estas corrientes van en sentido contrario, y si uno recuerda la polarización de las fuentes, el lado por donde sale la corriente era el positivo, ¿cierto? Y el lado por donde entra la corriente era el negativo, ¿cierto? Esto se usaba bastante cuando establecíamos las ecuaciones por malla, cuando teníamos circuitos de este estilo de 2 mallas, 3 mallas en red de 1. No sé si lo recuerdan. Yo eso lo vi en el año 2010, pero todavía me acuerdo. Entonces, si se fijan, los sentidos de corriente en este caso son opuestos, ¿ok? Porque esta corriente ingresa por este nodo y esta corriente ingresa en sentido contrario al nodo. Entonces, sin alargarnos más, esta tensión tendrá un valor negativo, ¿ok? Y este dato lo vamos a guardar aquí en rojo porque es muy importante. Porque finalmente tenemos que conocer las tres corrientes de las tres mallas de secuencia. Ya tenemos la IA1, ¿cierto? ¿Dónde está? Ahí está. Tenemos la IA1. Ahora hay que calcular la corriente IA2, esta que está acá. Y aquí la cosa se empieza a simplificar un poco. ¿Por qué? Porque la IA2 será igual a la tensión que está en el punto, en este caso en la BA2, ¿cierto? Que es esto que está aquí. Lo voy a dejar ahí solamente con el número. Y esto dividido de la malla de secuencia negativa. ¿Que cuánto era? Esto que está acá. ¿Se fijan o no? Harto grande me quedó ese número. Lo vamos a arreglar para que no destiña. Dijimos que era menos 0.2264. ¿Ok? Y esta tensión era negativa, ¿cierto? Por supuesto. Y esta impedancia tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo voy a la calculadora, de hecho lo voy a hacer ahora mismo, y lo voy a escribir de forma directa. Menos 0.2264 dividido de 0.1594 con ángulo de 90 grados, ¿cierto? Espera, que escribir el ángulo. Ángulo de... espera, que no tengo la calculadora en complejo. Ahora sí. Menos 0.2264 dividido de qué cosa, de 0.1594 con ángulo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo pura locura. Y ahí cuando uno lo está haciendo mal hay que hacerlo bien. 0.02264 dividido de 0.1594 con ángulo de 90 grados. Ahí sí, por fin. Bueno, y eso da un valor de qué cosa. A mí la calculadora me entrega un valor que está en rectangular. Si está en polar, le dan un... O sea, si lo quieren transformar a polar, le dan el Shift 2.3 para que lo entregue en forma polar. Y en este caso es una corriente de 1.42, ya 0.3 para dejar contentos a los puristas. 0.3 con ángulo de 90 grados. Obviamente esto está en por unidad. Ya tenemos el valor de la componente IA2. Tenemos el IA1, ¿cierto? Que ahí está. Tenemos el IA2, falta el IA3.
Y como el IA3, o sea, perdón, el IA0, disculpen, el IA0, la corriente de la malla de secuencia 0, está en paralelo con la malla de secuencia negativa, por tanto comparten la misma tensión. O sea, la expresión es bastante parecida. Sería de esta forma. Y A0, o sea, la componente de la malla 0, será igual a la misma tensión, ¿cierto? Pero dividido de la malla de secuencia 0, ¿cierto? Que en este caso era... ¿Dónde fue que la dejamos? Ahí está. Y recuerden que esto tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si procedemos de la misma manera, de hecho lo voy a hacer yo también aquí en la calculadora, es menos .2264 dividido de .08387 con ángulo de 90 grados, ¿cierto? Shift 23 y me da una corriente de secuencia 0 de 2.699, ¿ok? 6. ¿Lo escribí bien o no? Sí, está bien. 2.699, también con ángulo de 90 grados por unidad. Muy bien, vamos, impecable. Ok, tenemos las tres componentes de secuencia. Ahora hay que calcular las corrientes de cada fase. Recordemos que si me voy al principio, la fase A no participa, digamos, de las fallas. Participa solamente la B y la C. Cuando el cortocircuito es aislado de tierra, ambas mallas están en serie, ¿cierto? Pero ahora como el cortocircuito es conectado a tierra, están ambas en paralelo. Eso explica por qué el circuito toma esta forma. Hace este paralelismo. Pero bueno, vamos a calcular primero IB. Y IB para este caso hay que recordar la forma general para las mallas de secuencia, que dice lo siguiente, que IB, o sea la corriente de la fase B, será igual a ¿qué cosa? A IA0, o sea a la corriente de la malla de secuencia 0, ¿cierto? Más ¿qué cosa? A cuadrado, o sea el operador A cuadrado por IA1 por la componente de la secuencia positiva, más A simplemente por IA2. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que empezar a reemplazar datos. Y comenzamos. Esto puede resultar bien largo, pero lo importante es que quede claro. IA0, ¿dónde está? Ahí está. Ahí está, ¿cierto? El 2.699. Lo vamos a dejar por aquí. Más, ¿qué cosa? Aquí yo lo voy a escribir en paréntesis, pero es por un tema de orden nomás. No dice nada en el fondo. Ah, pero se me olvidó una cosita importante. Que esto está con ángulo de 90 grados, ¿cierto? 90 o menos 90. 90 grados positivos, ¿cierto? Ahí está. 90 grados es la componente de la malla de secuencia negativa. Ese dato que está ahí. Lo escribo aquí directamente. Ahora, más, ¿qué cosa? A cuadrado. Recuerden que A cuadrado es lo mismo que decir 1 con ángulo de menos 120 grados. ¿Ok?
y eso que multiplica, ¿a qué cosa? A la corriente, digamos, de la malla de secuencia positiva. ¿Y eso dónde está? Aquí al principio. Ahí está. Entonces lo voy a copiar con la posición angular que le corresponde, obviamente, y lo voy a dejar por acá. Ahí miren qué bonito se ve. Esto, el tema de los paréntesis, es un tema mío, pero ustedes ven cómo lo organizan mejor. Y esto más, yo lo voy a hacer así, pero ustedes son libres de hacerlo de como les guste. Más, ¿qué cosa? ¿Qué viene a continuación? El operador A. Y el operador A no es más que decir 1 con ángulo 120. 120 grados. Multiplicado, ¿por qué cosa? Por el IA2, por la corriente de la malla de secuencia negativa, que aquí está. Me la llevo entonces para acá. Y naturalmente la dejamos ahí. Bueno, ahora vamos a la calculadora a determinar todo esto. Y tomo la calculadora y escribo un 2.699 con ángulo de 90 más paréntesis 1 con ángulo de menos 120 por 4.125 y me falta, claro, un 4 ahí, con ángulo de menos 90, cierro el paréntesis, ahora más otro paréntesis, 1 ángulo de 120 por 1.4203 con ángulo de 90 grados. Cierro el paréntesis, dejo que esto piense y bueno, a esta cosa le vamos a dar un shift 2.4 inmediatamente para llevarlo a su forma polar. Y me dice que la corriente que aporta la fase B es de 6.28 ya 34, ok, con ángulo de 139.84 grados, y no debemos olvidar que esto está en por unidad, y esto lo vamos a enmarcar bien fuerte y claro ahí. Bueno, entonces ya tenemos la componente de la malla, o sea, la corriente que estaría inyectando en la fase B, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está mi apunta? Que antes que se me pierda. Vamos a calcular la componente de la secuencia, o sea, la corriente que estaría inyectando la fase C. Recuerden que la A no participa. Y aquí es bien parecido. Lo voy a hacer acá. Vamos a hacerlo aquí. La fase C aportará con qué corriente. Recordando que aquí es IA0, o sea, la corriente de la secuencia negativa, más. Y aquí se invierten los papeles. Y al revés. Sería A cuadrado por IA1. Fíjense que es al revés que hay con la fase B. Más A simplemente. No, estoy bromeando. Ahí sí. A cuadrado por IA2. ¿Se fijan o no? Fíjense que el IA0 se conserva, la secuencia homopolar. Más, en el caso de la IB, partíamos con el A cuadrado, ¿cierto? Ahora no, ahora es A solamente. La otra componente tenía aquí arriba A solo, por tanto aquí será A cuadrado. Se intercambian los roles. Entonces vamos a... Fíjense que aquí es muy parecido, por no decir igual.
¿cierto? La corriente de la secuencia 0 es la misma que tenemos aquí arriba, más, ¿qué cosa? Paréntesis, ¿qué dice? A simplemente, y A es igual a 1 con ángulo de 120 grados, ¿cierto? Y esto que multiplica, ¿a qué cosa? Al IA1. ¿Y el IA1 cuánto era? Ahí está. Todo eso que está ahí. Ahí está. Lo voy a hacer bien larguito ahí para que no quiero que se me pierdan. Ahora aquí viene a cuadrado. Y a cuadrado es lo mismo que decir 1 con ángulo de menos 120 grados. Justamente en la posición angular contraria. Y esto multiplicado por la IA2. Y la IA2, ¿cuánto era? Ahí está. 1 punto bla 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 con ángulo de 90 grados. Ahí está. Bueno, entonces como es la costumbre, vamos a ir a la calculadora y vamos a calcular finalmente el valor de IC. Y bueno, vamos de nuevo a la calculadora. 2.699 con ángulo de 90 grados más paréntesis 1 con ángulo de 120 por 4.1254 con ángulo de menos 90, ¿cierto? Menos 90. Cierro el paréntesis. Más, abro otro paréntesis. 1 ángulo de menos 120. ¿Sí? 1 ángulo de menos 120 por 1.4203 con ángulo de 90 grados. Cierro el paréntesis. Muy bien, y a ese valor le doy un Shift 2.3 para que me lo entregue en polar de forma inmediata. Y el valor es 6.2834. Miren, dio lo mismo. Eso ya quiere decir que vamos bien. Pero hay que fijarse en la posición angular que esto tiene, que es de 40.15 grados. Y esto evidentemente está en por unidad. Aquí hay que sacar unas conclusiones importantes. Si el valor de las corrientes, el módulo, nos da lo mismo, quiere decir que estamos perfectos. Que las posiciones angulares sean distintas es evidente. Pero hay que hacer una cosita. Si nosotros logramos comprobar que la sumatoria de los dos ángulos me da 180 grados, es que estamos perfectos. Y vamos a ver. Tengo la posición angular o el ángulo de la corriente de la fase B, y esto yo le voy a sumar el ángulo, ¿cierto?, de la corriente que estaría aportando la fase C. Y vamos a la calculadora, veamos cuánto da eso. Si me da 180, estamos perfectos, ¿cierto? 139.84 más 40.15 me da, mira, me da 179.99. O sea, esto es 180. O sea, quiere decir que ya estamos impecables. Pero bueno, los valores en amperes son los que nos importan a nosotros, ¿cierto? Y bueno, para conocer los valores en amperes hay que encontrar la corriente base. Pero ese dato lo teníamos aquí al principio, ¿cierto? Miren, por aquí está escondido. Ahí está. La corriente base. Lo vamos a llevar para abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que quede bien ordenadito. La corriente de la fase B será en este caso la corriente base. Voy a escribir base aquí propiamente tal para que no se confunda, ¿cierto? Porque si pongo una B minúscula podemos confundirlo con esto, ¿cierto?
por la corriente, digamos, que nos dio en por unidad. Entonces, si yo reemplazo esto aquí abajo, la corriente base, aquí está, ¿cierto? Ahí está la corriente base. Eso multiplicado por la corriente B, obviamente en la B, ¿cierto? ¿Y cuánto dio eso? Aquí está. Vamos a quedarlo con los módulos simplemente. Eso que está ahí. Y si vamos a la calculadora, y aquí está la hora de la verdad, ¿cierto? Vamos a ver, tampoco lo he hecho aún. Sería 524.86 por 6.2834. Y eso me da una corriente de cortocircuito de 3297.9 ya. Para dejarlos contentos a todos. 9, y esto ya está en amperes, porque ya es un valor en una magnitud real. Muy bien. Ahora, de igual manera, hay que calcular la corriente B. O sea, la corriente en la fase C, perdón. Entonces todo esto lo vamos a cambiar por la letra C, por un tema de conveniencia. Acá yo me permito hacer esto en el dibujo, en el Paint, pero en la realidad sabemos que no es posible. Entonces esto sería C, C, C. Obviamente acá es la corriente en fase C por unidad, ¿cierto? La corriente base es el mismo valor, ¿cierto? Y la corriente C, ¿se acuerdan que lo dio lo mismo que la B? Al menos los módulos, ¿cierto? 28.34. Por tanto, podríamos llegar tranquilamente a la conclusión de que el valor de la corriente de la fase B y la fase C son los mismos. Y en este caso son 3297 amperes. ¿Cuánto le dio el profe? 3297 dije yo. Sí, 3297. El profe le dio 3299. Pero sabemos que son los mismos valores. ¿Ok? Ahí pueden haber diferencias decimales acá, pero el procedimiento que estamos realizando es el correcto. Y bueno, dice las magnitudes son iguales, o sea que IB e IC son lo mismo, precisamente a la misma conclusión que llegamos acá, que estas cosas son el mismo valor. Bueno, ha sido largo, pero valió la pena, le di hartas vueltas hoy día cómo llegar a eso, y bueno, todo este esfuerzo tiene sus frutos. Así que bueno, chiquillos, espero que lo disfruten, que con calma. Aquí está bien lentito, está bien explicadito, así bien lento. Recuerden el T negativo, el de la tensión BA2, tiene que ser negativo por lo que habíamos planteado antes acá. Si tienen algún programa tipo Proteus, pueden tranquilamente simular esto, ¿okay? Y van a conocer las corrientes de inmediato. Pero bueno, acá es un método más bien analítico. ¿Okay? Ya, chiquillos, no lo largo más. Estoy en para la prueba. Limpien la canaleta, porque se viene el agua. Entra en la ropa. Déjenle la caja de arena al gato ahí en un lugar donde no se moje. Y cámbienle la colcha a la cama del perro, porque va a hacer mucho frío. Ya, nos vemos.